El lagarto oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta en una nueva emisión de Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Mi nombre es Isco Jiménez y me da muchísimo gusto saludarlos una vez más después de estas largas vacaciones que tuvimos. Y por supuesto, como cada lunes en la noche me acompaña en los micrófonos mi compañera María Victoria Chávez Casep, a quien le doy de nueva cuenta la bienvenida a esta estación de radio. Muchas gracias, Isco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que la pasamos muy bien. Disfrutando del recorrido por nuestro hermoso país y pues ya de vuelta al trabajo, ¿no? Así es, ya de vuelta a la rutina, a nuestro programa que nos encanta y pues con muchísimas noticias para comentar y para analizar. Han pasado muchísimas cosas desde que nos dimos este descanso, claro, y estas vacaciones, y pues yo creo que tenemos que llegar con pues todo el filo y todo el análisis riguroso de lo que está pasando en el mundo, porque sí están las cosas bastante interesantes. Sí, interesantes, desafortunadamente también convulsas y trágicas. Como usted lo ha visto en varios noticieros, en redes sociales también, el jueves pasado, el jueves 17 de agosto, ocurrió un lamentable atentado en una de las ciudades icónicas de Europa, particularmente de España, que es Barcelona, claro, donde una furgoneta atropelló en la Rambla, que es quizá uno de los sitios turísticos más importantes del mundo entero. Y más visitados, realmente es una zona impresionante. Claro, tiene un flujo peatonal increíble y una cantidad impresionante de turistas que cada año la visita. Una furgoneta atropelló a más de un centenar de personas, hay una docena de muertos confirmados, más de 80 heridos, y al poco tiempo de haber ocurrido el suceso, el Estado Islámico dijo de manera textual en un comunicado que son soldados del Estado Islámico quienes cometieron este acto desdeñable. Sin lugar a dudas, Europa se sigue sembrando por el odio, por el miedo y por ataques terroristas que parecen no cesar y que parecen irrumpir cuando menos lo espera uno, ¿no? Y es interesante. Vale la pena retomar varios de los elementos que hemos comentado anteriormente, Victoria, porque si bien es cierto que más del 80% de los ataques terroristas en el mundo ocurren en el Medio Oriente y no tienen la cobertura mediática que tienen los atentados que ocurren en Europa, por ejemplo, en ciudades occidentales, hay que tomar en cuenta también cómo reaccionan los países europeos, los países occidentales, respecto a las medidas que comienzan a tomar para prevenir los ataques, y parece que siguen siendo insuficientes ante la capacidad logística y ante la capacidad de grupos extremistas como el Estado Islámico de seguir atrayendo gente joven a sus filas y de seguir incrustando ese mensaje de odio, de racismo y de xenofobia y de una lucha aparente de civilizaciones que sigue ocasionando la pérdida de vidas humanas. Sí, claro, es todo un tema y es todo un análisis extenso que hay que hacer sobre este atentado. En primera, porque sí pone un poco en jaque la Unión Europea como organismo multinacional. Y esto ya no hay que entenderlo como nada más es la Unión Europea, sino la Unión Europea se había visto como un triunfo de la política en sus mayores escenarios, no en sus mayores ventajas. Era realmente como, la organización que se llevaba las palmas y los galardones. El que se haya podido constituir una moneda, un territorio, y se haya pasado ya de este Estado-nación a como lo conocíamos, a un conjunto de naciones que se regulaban y se apoyaban de una manera conjunta, pues significaba, yo creo, para el mundo occidental una manera de alcanzar la paz, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Era como, veíamos hacia el futuro como una posibilidad de paz, como una posibilidad de estabilidad y como esta posibilidad de progreso en común. Y así se habían visto las naciones cuando integraban a otras que tenían menos que ellas y cuando se hacían todos estos procesos de reestructura económica para ayudarse unos a otros. Entonces, sí era una posibilidad real. ¿Qué está pasando ahora con todo con toda esta violencia y estas crisis que estamos viendo? Pues que han habido países que ya se han atrincherado y ya han vuelto a cerrar sus fronteras y ya están apartándose de lo que es esta organización de naciones, ¿no? Entonces, yo creo que
esta es una batalla en la que deberían de tener en cuenta estos países de que lo que quieren pues es mermar estos cimientos que ya han construido y que han costado bastante. Así es. Finalmente la guerra del terrorismo es una guerra que se está jugando en el plano psicológico. Si uno lo ve desde el punto de vista de lo material, la pérdida de vidas o la pérdida material, y no quiero menospreciar ninguna vida porque todas las vidas son pues valiosas y tienen el mismo valor. Sin embargo, cuando uno saca la cuenta, pues obviamente que Occidente puede ganar en capacidad, y si hablamos de bajas, pues obviamente que Occidente no es el que va perdiendo en las bajas humanas, ¿verdad? Sin embargo, aquí la guerra psicológica pues es durísimo, porque nosotros sí tenemos una exposición constante a los medios de comunicación, en donde estamos viendo ahora sí que minuto a minuto y escena a escena, con imágenes, con sonidos, con entrevistas, todo lo que está pasando. Entonces, el terrorismo nos está ganando en el plano psicológico. Claro, más porque el discurso es que en teoría en Occidente está la estabilidad, existe paz, existe seguridad. Claro. Y de pronto estos atentados justamente lo que hacen es decir, se están equivocando, ¿no? Claro, y finalmente también es decir, bueno, no hay nación que esté exenta de este tipo de episodios, ¿no? Yo sí creo en este caso que a las autoridades les toca un trabajo importantísimo, porque pues una cosa es proveer a la gente de la seguridad de que tienen un gobierno que es capaz, que tiene las posibilidades de protegerlos, y por otra parte de no caer en excesos que no llevan a ninguna, pues que no son realmente importantes. Mucho se ha estudiado y mucho se ha hecho ya análisis de que todas las medidas de seguridad que implementa, por ejemplo, Estados Unidos en los aeropuertos, en todas las zonas portuarias y en un montón de lugares muy transitados de comunicación, son realmente ineficientes a la hora de poder prevenir un ataque de este tipo. Entonces, por ejemplo, muchos se preguntan también los analistas, ¿cuál es el caso de gastar millones y millones de dólares instalando escáneres, instalando medidas de seguridad, poniendo vigilancia, cámaras, detectores, bueno, toda esta... Retrasando el tiempo de los embarques ante la revisión constante de los pasajeros, de las maletas, etcétera, ¿no? Es toda una logística que hay que implementar, y cuando uno ve que esto realmente no da el resultado esperado y no para los ataques, se tiene que ir pensando cuál es la inteligencia que debemos de llevar a cabo. Así es. Y quizá eso es parte de lo que genera el efecto, como bien lo mencionaba, psicológico más duro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Occidente? Que están tomándose medidas mucho más estrictas y se siguen sin evitar ese tipo de ataques terroristas. Me parece a mí también fundamental entender algo. Es algo que varios especialistas han señalado. Hay un grupo internacional que se dedica a estudiar el terrorismo y mencionaban algo que me parece fundamental y que es toral y que se vincula con lo que dice Victoria. El hecho de que se gasten millones de euros y dólares en armamento, en medidas de seguridad, que son paliativos, pero que no se logre todavía hacer un análisis a conciencia del perfil sociológico, religioso, económico de las personas que cometen estos atentados, porque en su gran mayoría son jóvenes hijos de migrantes que llegan a los países europeos de antiguas colonias europeas y que son los que cometen precisamente estos ataques ante la desvinculación o la desconexión que tienen con el mundo occidental, porque son una generación que aparentemente está como en un limbo, ¿no? Que no se identifica completamente con su país de origen, pero tampoco se identifica por completo en las culturas occidentales. Y eso tiene que ver muchísimo con la desconexión moral, porque cuando tú estás en el limbo y no te sientes parte de, finalmente dejas de ver al otro como una persona y lo ves como un objeto o simplemente como un obstáculo incluso. Y hay que recordar también que eso ha sido gran parte del reclamo de lo que ha ocurrido en varias ciudades de Europa, como por ejemplo París, en los arrondissements que le llaman, que se me olvida el nombre en español ahorita, que son como estos distritos que están externos donde viven los hijos de argelinos, de libios y de otros turcos, que han salido a protestar a las calles por la falta de empleo, por la falta de integración, por la falta de servicios públicos de calidad y se sienten excluidos, ¿no? Entonces, sí hay un tema fundamentalmente económico que no se ha atendido, sí hay un tema también que tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos de hacer esa inteligencia que tú mencionas, pero también es cierto que a nivel sociedad hemos fallado, hay que decirlo así, como mundo occidental, en poner atención justamente a los grupos que se sienten rezagados o excluidos, para poder entender un poco cuál es el sentir y qué es lo que genera la rabia y la inconformidad. Y el gran problema de esto
es que nos lleva a lo que ocurre en nuestro continente con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que es una noticia de la que tendremos que abordar más en el segundo bloque, y que es un discurso que comienza a tomar forma, ¿no? Y no solamente en Estados Unidos, ahí estuvo Marine Le Pen con un papel destacado en las elecciones pasadas en Francia, donde afortunadamente ganó Emmanuel Macron, y digo afortunadamente no porque necesariamente esté de acuerdo con él en todo, ¿no? Sino porque tampoco es un tipo extremista. Y representaba una mejor opción que la ultraderecha. Pero también en Polonia, también en Alemania, también en Bélgica, en Holanda, también en los Países Bajos, comienza el resurgimiento de los grupos extremistas de derecha que comienzan a retomar banderas y consignas que justamente son reacciones a esos ataques terroristas, y que comienzan poco a poco a permear como esa metáfora de la gota que va poco a poco carcomiendo la piedra en la mente de las personas y en la psicología colectiva, para decir: hay que separarnos, hay que desintegrarnos como Unión Europea porque finalmente no ha servido, y hay que volver a recuperar las identidades nacionales con todo lo que ello implica, ¿no? Yo aquí veo estoy de acuerdo con lo que mencionas acerca de generar esta cohesión social y de generar que las personas se sientan identificadas con el lugar en donde habitan. Pero yo aquí veo dos vertientes que yo creo que es interesantísimo analizar. En primera, que toda esta... que todo este resurgimiento de las ultraderechas y toda este odio interracial viene justamente pues de un desajuste también económico. Claro. Y eso no lo podemos desligar. Cuando las economías tienden a bajar sus niveles y tiende a haber crisis y una carencia en la población, es donde se empiezan a intensificar estos sentimientos en contra de los otros, y esto es una reacción que yo creo que es natural en bastantes sociedades. Y por otra parte viene, pues en Europa yo creo que ha sido un punto clave, todo esto que tiene que ver con las políticas de integración. Y muchos se han juzgado y muchos se han criticado a los países que tienden a ser un poquito más restrictivos en estas políticas. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo entiendo un poco la intención de los gobiernos de generar una lealtad y una comunidad dentro de todos sus miembros, y entonces... Que es el papel del Estado. Que finalmente es el papel del Estado, pero ha sido muy criticado. Yo recuerdo toda esta polémica que hubo respecto a la burka en Francia. Con Sarkozy, y entonces, ¿no? Así es. El gobierno de Nicolás Sarkozy. Así es. El gobierno de Nicolás Sarkozy dispuso que por obligación ninguna niña debía de llevar a las escuelas públicas en Francia la burka, y que tampoco se les iba a permitir que rezaran a mediodía, porque esto implicaba que separaran las clases y se diera un recreo extra para que los ciudadanos musulmanes pudieran hacer sus oraciones. Entonces, bueno, realmente a mí me parece una medida adecuada. En primera, porque la educación en Francia es laica. Y en segunda, porque tú también tienes que homologar un poco y que incrustar en la población ciertos valores que generen esta unidad y que generen este sentimiento de pertenencia al lugar en donde están habitando. Finalmente ellos llegan por una situación pues muy difícil. Yo creo que en algún momento, si no nosotros, nuestros antepasados fueron migrantes, y uno sale de su país pues por cuestiones muy drásticas, y al lugar en donde llegan pues tienen que también empezar a sentirse cobijados y parte de. Si no, los sentimientos o las reacciones que se pueden generar después pues son muy adversas. Creo que nos tenemos que ir a un corto promocional, ¿verdad? Sí, nos tenemos que ir a un corte y vamos a regresar ya con el segundo bloque para seguir platicando de lo que ocurrió en Barcelona, y por supuesto algo que es inevitable también platicar de lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia, en Estados Unidos. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. En esta carrera aprenderás a dirigir empresas y organismos turísticos a través del diseño de estrategias, procesos y optimización de recursos y cumplimiento de objetivos para contribuir al desarrollo y competitividad de la industria turística, así como también desarrollar paquetes turísticos nacionales e internacionales, protocolo de etiqueta y servicios, manejo de personal, itinerarios de viaje, establecer sistemas de calidad, organizar congresos y convenciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas privadas y públicas en el ramo de la hotelería, aeropuertos, líneas de transportación terrestres, aéreas, acuáticas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, restaurantes, agencias de viajes, bares,
organización de eventos sociales, embajadas, consulados, consultoría, capacitación turística y cruceros. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. El lagarto culto. Hola a todos, soy Victoria Chávez Casep. Estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Culto. Recuerde sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche por 102.5 de Sintonía UTAB FM y también los sábados con repetición a las 11 del día. 12 del día, ya nos movieron el horario. ¿Ya nos movieron el horario? 12 del día. 12 del día, y también les recordamos, por supuesto, que tenemos las redes sociales, el canal, la página de Facebook, que pueden consultar videos, infografía, recomendaciones de libros también, y por supuesto también el canal de Sintonía UTAB en YouTube, donde tenemos una lista de reproducción con todos los programas para que nos puedan ver en video las veces que ustedes quieran, y si le quieren hacer un piropo aquí a la señorita, pues de manera respetuosa, y pues a mí también, y el equipo de trabajo, ¿no? Digo, también a aquí nuestro todos equipo. coludos, todos rabones. También. Bueno, regresamos con los temas, Victoria. Estábamos terminando de platicar sobre lo que ocurrió en Barcelona. Y bueno, rescato lo que mencionabas tú. No se puede desligar el contexto económico con la labor que tiene el Estado de asegurar la seguridad de los ciudadanos, la integridad física de los ciudadanos a partir del monopolio de la fuerza, que finalmente es la teoría política que finalmente hasta el día de hoy regula o le da sentido a lo que son los estados-nación en el mundo. Pero también es cierto que hay una necesidad de construir identidad, y yo creo que ahí la línea es muy delgada, y eso lo podemos vincular con lo que ocurre actualmente en Estados Unidos. Desafortunadamente en el país vecino del norte, pues bueno, gana las elecciones Donald Trump pese a todos los pronósticos en contra, y utiliza durante la campaña una retórica xenófoba, racista, incorrecta políticamente, en lo que podré estar de acuerdo en términos de la libertad de expresión, siempre y cuando no se aliente a actos de odio. Pero hay algo que nos pone a revisar precisamente respecto a este tipo de argumentos, y es cómo tejer fino y cómo poder separar las cosas de tal manera que no se llegue a los extremos que se están llegando en Estados Unidos, con lo que pasó en Charlottesville, Virginia, ¿no? Donde una persona, un chico de 20 años, James Alex Fields, quien fue arrestado ya por las autoridades, lanza su vehículo sobre un grupo de manifestantes que precisamente protestaba contra grupo de supremacistas blancos y de neonazis, quienes también protestaban porque el gobierno de aquel estado, y particularmente de aquella alcaldía, quería remover la estatua del general confederado Robert E. Lee. El general confederado Robert E. Lee era uno de los que en la guerra civil estadounidense estaban a favor de la esclavitud, de la segregación racial, y bueno, para los grupos supremacistas blancos es prácticamente un símbolo histórico y que representa y encarna los valores que estos grupos finalmente están promoviendo, ¿no? Las tensiones fueron creciendo a tal grado que finalmente llegó a desembocar en este trágico evento donde este joven arrolla un grupo de manifestantes, fallece una abogada y una activista de nombre Heather Hayes, de 32 años de edad, y actualmente tenemos la cifra de 32 personas heridas a partir de este atentado que también la gran mayoría de la comunidad estadounidense exige al presidente de Estados Unidos calificar como terrorista, ¿no? Un atentado terrorista por supremacistas blancos. Y bueno, aquí la lógica es un poco similar llevada al extremo, sin embargo, ¿no? Porque ¿qué pasa con el pueblo estadounidense? En su mayoría, sobre todo los grupos blancos,
y el americano, o por lo menos la imagen que tenemos de manera general como lo que es el estadounidense promedio, que son personas blancas del medio rural o de clase media baja, que se quedan sin empleo, finalmente por la globalización comienzan a llegar empresas transnacionales y grupos afroamericanos, latinos, asiáticos comienzan a no solamente crecer en términos demográficos, sino también a ser mucho más competitivos en términos profesionales. La retórica comienza a tomar fuerza con la campaña de Donald Trump y comienza poco a poco a explotar, al grado tal que el Buró Federal de Investigación, que es el FBI, por todos conocido, el miércoles 16 de agosto lanza en su página de internet el estudio y la identificación de 937 grupos supremacistas blancos en todo el territorio estadounidense, cada uno de ellos con aproximadamente entre 2.000 y 5.000 afiliados, que es una cifra altísima, y lanza la alerta de que existe una creciente afiliación de gran parte de la población blanca de Estados Unidos hacia estos grupos. Entonces, hay mucho de qué hablar del papel que tiene un presidente, del papel que tiene un ejecutivo respecto al tipo de retórica, del discurso, la narrativa que debe construir para generar ciertos equilibrios, y sobre todo en países como en Estados Unidos, donde hay una complejidad racial e histórica interesantísima, ¿no? Creo que ahí es parte de lo que debe preocuparnos y lo que nos debe llevar a reflexionar justamente sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene que dar el Estado, el jefe de Estado? ¿A qué se le tiene que llamar seguridad? Y sobre todo, ¿qué es lo que sí se tiene que condenar y qué no se tiene que condenar, ¿no? Por supuesto, realmente, bueno, haciendo una equiparación entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, pues es un llevado al extremo, como bien mencionas, lo que está pasando en estos estados de la Unión Americana, en donde la violencia vemos que está llegando a niveles insospechados. Yo quiero rescatar una frase, no sé si ubicas a pues no sé si sea correcto llamarle cómico o de comedia y sátira política, John Oliver. Sí, claro. Menciona que Estados Unidos, así como burla, dice Estados Unidos de amnesia, porque dice que hay toda una desvinculación con la memoria histórica. Claro. Y que, por ejemplo, en el momento en el que Donald Trump pone en sus tweets que tumbar las estatuas de figuras como Robert E. Lee es equiparable a tumbar las estatuas de George Washington o Thomas Jefferson, y que dice en qué momento se detiene, en qué momento es correcto cambiar la historia. Y dice, aquí hay una ignorancia completa, porque aquí no estamos hablando de hombres que eran equiparables moralmente. Claro. Aquí el grupo de los primeros era un conjunto de hombres que organizaron un sistema de gobierno para perpetuar la esclavitud y para destruir la unión entre los estados y la federación. Entonces, bueno, realmente estamos viendo dos versiones de la historia. Claro. En donde, pues dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quieren hacer una revisión histórica? ¿Quieren reivindicar a alguien? ¿Quieren retomar la institución de la esclavitud? O sea, ¿cuál es el mensaje de fondo? Claro. Porque no se trata solamente de un hombre. Se trata de un hombre que también tiene un conjunto de ideas detrás muy poderosas y que significan mucho para la construcción de la nación americana. Así es. Entonces, bueno, esto es, yo creo que fundamental. Una cuestión que a mí me parece, de verdad, como bastante sorprendente, es que, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, en manejo de crisis, 2 días es una eternidad. Claro. O sea, cuando hay una crisis y tú tienes que en comunicación política estar manejando y apagando incendios, 2 días es la vida, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y aquí pasaron 2 días para que el presidente retomara una actitud un poquito más conservadora y que diera un mensaje más humanista. Porque lo primero que el presidente Trump dice después de esta gran tragedia es que de ambos lados hay culpables y que en ambos lados hay gente buena. Y no condena a ningún grupo extremista, no hace ninguna crítica al Ku Klux Klan y a todos estos supremacistas blancos. No lo llama terrorismo. No lo llama terrorismo. Y cuando en esencia lo que ocurre es básicamente lo mismo. El tipo condena el ataque terrorista en Barcelona y lo llama tal cual ataque terrorista al hecho de que una furgoneta arrolle personas, pero no llama ataque terrorista a lo que un supremacista blanco hace en su propio territorio al arrollar con su vehículo a más de 40 personas en el estado de Virginia. Hay que tener una cosa. Yo creo que aquí no hay
no hay, o sea, no, ¿cómo te explico? El que él no dé una respuesta ya es una respuesta, ya es un mensaje. Entonces vemos que al presidente en la rueda de prensa que da inmediatamente después de este ataque, se le hacen preguntas muy directas, si estaba de acuerdo con los grupos, si no estaba de acuerdo con los grupos, si los condenaba, y él no fue capaz de responder a ninguno de los entrevistadores. Entonces, bueno, el dejar así a toda la opinión pública, pues también ya está dando un mensaje. Cuando uno analiza el gabinete de Donald Trump, también está dando un mensaje, y algo muchísimo más preocupante, y que yo digo, bueno, realmente aquí sí es sin precedente, o sea, realmente no me puedo imaginar, es que dentro de su propio staff, dentro de su propia gente de trabajo, hay judíos que renunciaron, hay gente de color que renunció, y tuvo que disolver 2 consejos empresariales de asesores que renunciaron, entre ellos presidentes, por ejemplo, de marcas como, bueno, no sé si lo puedo decir, pero marcas muy famosas de artículos deportivos y de informática, precisamente por la tibieza o por la ambigüedad en las declaraciones del presidente Donald Trump al momento de condenar los hechos, ¿no? Entonces, parece que se queda sin aliados, por lo menos a nivel ejecutivo y a nivel gerencial. El problema es que parece tener aliados como David Duke, que es el líder del Ku Klux Klan en Estados Unidos, como el líder de los supremacistas blancos, y como estas pequeñas células que comienzan a surgir y a tomar mucho más fuerza sobre todo, hay que decirlo de manera muy clara, en el sur de los Estados Unidos. Así es. Finalmente, yo me quedo también con este análisis de este comediante que me gusta mucho, que se llama John Oliver. Él dice que todos estos grupos supremacistas blancos y pues el Ku Klux Klan, los neonazis, toda esta gente, son como los gatos, que no quieren a nadie, nada más que a quien los alimenta. Y entonces vemos que aquí hay una alianza importante dentro del presidente y estos grupos. Es realmente lamentable. Y pues también hay que entender que esto viene como un círculo vicioso. Trump no es un producto de la casualidad, no es un ente aislado. Y estas personas tampoco fueron producto de Trump. Esto es una corriente, esto es un movimiento que ya lleva tiempo surgiendo y cociéndose, cocinándose en los núcleos de la sociedad norteamericana. Yo sé que hay una diferencia sustancial entre lo que hace un terrorista islámico, ojo que no es musulmán, es islámico, y un terrorista supremacista blanco. Yo sé que las condiciones y los orígenes históricos son completamente distintos, pero en el fondo las condiciones que al día de hoy, no me quiero retomar al pasado porque los contextos históricos, insisto, son completamente distintos y hay que entenderlo y hay que leerlo a la luz de lo que acontece. Lo que pasa es finalmente segregación económica, aparente segregación racial y segregación religiosa. Esos 3 factores están entrelazados entre sí y son en el fondo, en esencia, los elementos a partir de los cuales tanto el Estado Islámico como el Ku Klux Klan o supremacistas blancos en Estados Unidos retoman para construir sus discursos de odio. En el fondo es exactamente lo mismo. Y finalmente, como bien lo mencionabas tú, Victoria, y por ahí creo que tú el otro día me mencionabas una frase que ahorita me lo recuerdas quién lo dijo, es: no se puede entender la exacerbación del discurso de odio y el resurgimiento de los grupos de intolerancia, xenófobos y racistas, si no se entiende el fracaso del modelo capitalista. Claro, recuerdo esa frase, iba más o menos así, decía: mucha gente condena el fascismo, pero no mucha gente se pregunta del capitalismo que lo ha provocado. Entonces, pues sí, realmente es una situación muy, muy lamentable. Y es un modelo económico que nos ha llevado a una desconexión moral, que nos está haciendo matarnos los unos a los otros y que nos está haciendo perder la empatía entre unos y otros. Y lo mismo pasa en Barcelona, lo mismo pasa en Holanda, lo mismo pasa en Siria, lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en Tabasco. Es un análisis bastante interesante. Vemos que si lo desglosamos un poco más, siempre hay algo que queda como en la punta, que es este caso de tener algo por lo cual sentirse valioso o tener un motivo. Y en este caso vemos, por ejemplo, la lucha de estos supremacistas blancos y la lucha esta de Trump viene dando una narrativa bastante similar. O sea, aquí realmente lo que pasa es que, bueno, ellos, más allá del poderío económico, quieren sentirse especiales y quieren sentirse superiores. Así es. Y esto viene ya esto trae un arrastre histórico bastante importante, y Trump sabe que aunque ahorita las condiciones económicas no son las mejores, el agarrarse de este sentimiento lo va a llevar al poder.
Así es. Porque también es muy peligroso para los líderes y también yo creo que es una tentación el manejar los odios del pueblo. Así es. Perfecto, muy buena frase. Nos vamos a un corte promocional y regresamos para seguir platicando de este y otros temas aquí en El Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en El Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Recuerde que los sábados tenemos la repetición de este programa a las 12 del día y que también pueden escucharnos escucharnos y vernos en el canal de YouTube de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que es Sintonía UTAP, en la lista de reproducción de El Lagarto Oculto. También tienen nuestras redes sociales, que es la página de Facebook El Lagarto Oculto. Subimos recomendaciones de libros, algunas infografías y artículos que les pueden ser de interés para que también sigan actualizados con parte de los temas que aquí tocamos en la radio. Y bueno, en este tercer bloque seguimos platicando sobre lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia y en Barcelona, España. Y bueno, a manera de cierre, Victoria, me parece interesante lo que mencionabas tú, ¿no? Respecto a cómo se construyen los discursos del odio. Claro. Y sobre todo como un poco haciendo la perspectiva de lo que viene, ¿no? Yo creo que perdón que te interrumpa, yo creo que es muy importante tener en cuenta la importancia de conocer nuestra historia. Así es. Esto está pasando en Estados Unidos en primera porque mucho se ha hablado de que estos grupos supremacistas blancos, esta gran población, no tiene conocimiento de todo lo que sufrió la población negra durante la época de esclavitud y cómo ha sido la batalla para este grupo que no es minoritario, pero sí es un grupo vulnerable, claro, de ir avanzando y de ir adquiriendo los derechos de los que ahora goza. La gente que está realmente que son fanáticos y que están promoviendo todos estos discursos, no tiene idea de la historia completa de los Estados Unidos de América. Claro. Solo ven una parte parcial, la parte que a ellos les conviene. Entonces aquí hay que tener siempre la importancia de conocer nuestra historia. Yo creo que también están surgiendo nuevos términos, nuevos conceptos que son importantes de captar, de mencionar, y uno que a mí me impacta es el término racistocracia. Este es un término que que ya se viene estudiando y tiene su origen pues en toda esta concepción de lo que es la raza y la superioridad de algunas razas. Sí es una idea que viene pues ya desde muchísimo tiempo atrás y que tiene su origen en esta teoría darwinista de la adaptación y de la evolución de las especies, en la cual pues mencionan que el más apto es quien sobrevive y claro, quien es completamente descontextualizada, ¿no? Completamente descontextualizada, y pues también en esta selección genética y en esta limpieza de los pueblos de los que hablaban algunos teóricos hace ya algunos años, ¿verdad? Bastantes años. Entonces, bueno, el que llegue otra vez esta racistocracia
y esté hablándose de esto y esté discutiéndose, pues tiene relevancia porque no es algo del pasado, es algo que está más presente que nunca y lo vemos en las sociedades pues más desarrolladas o de primer mundo. Claro. Entonces, bueno, es algo que nos pone a pensar realmente cuál ha sido la idea de civilización que tenemos y hacia qué vamos, ¿no? Como humanidad. Finalmente aquí yo lo que logro ver es que los Estados Unidos de América, quienes han sido como los abanderados de la democracia, de la libertad, del libertarismo tanto económico como político y de las ideas, claro, de la libertad de expresión, quienes se han jactado de ser la sociedad más plural e incluyente, del impulso a la ciencia, vienen a caer justamente en este bache. Entonces, bueno, sí me hace dudar y me hace preguntarme realmente cómo es que la democracia se ha puesto tan en jaque, cuando la democracia, si lo pudiéramos resumir, que viene pues desde los tiempos de los griegos y la idea principal en la que se basa es que todos los seres humanos, o todos los hombres, porque en esa época pues las mujeres no contábamos todavía, pero de que todos los hombres éramos iguales. Y entonces estaba esta máxima, si un hombre es igual a otro en cualquier aspecto, lo es en todos. Claro, sí. Entonces, bueno, esta idea de igualdad, pues yo creo que debe de prevalecer. Finalmente ya está planteada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos somos dignos, somos de igual valor. Así es. Entonces, bueno, yo creo que esta es una batalla que debe de ganarse, yo creo que aquí nadie se debe de quedar callado y yo creo que pues se respetan a las personas, pero no a las ideas. Y claro, las ideas como el nazismo y como toda esta supremacía blanca, y pues yo creo que deben de combatirse ya y se debe de debatir y se debe de luchar. Y se debe cortar de tajo. Por supuesto. Porque finalmente los contextos, insisto, serán distintos, pero gran parte de lo que ocurrió precisamente en Alemania a principios de la década de los 40 fue justamente eso, fue una crisis económica muy seria por la cual atravesaba el pueblo alemán, que aprovechó el nacionalsocialismo representado de manera magistral, porque desafortunadamente Adolfo Hitler llegó al poder justamente porque supo recaudar las inconformidades y los enojos del pueblo alemán en aquella época. Tenemos que vernos en ese espejo, tenemos que comenzar a entender que no hay que ser laxos ni pasivos ante lo que ocurre en el mundo y ante lo que ocurre también en contextos inmediatos como el que tenemos aquí en México, ¿no? Es parte de una cadena de cosas y de situaciones que finalmente van desembocando en ello y creo que hay que poner muchísima atención. Habrá que estar pendientes de qué es lo que ocurre con el mandato del presidente Donald Trump. Yo insisto, claro, creo que el tipo no va a terminar. Ya hay voces mucho más fuertes que comienzan a pedir el impeachment, el juicio para poder separarlo de sus funciones como ejecutivo. Tampoco es una solicitud, ¿no?, o una garantía halagadora, ni mucho menos segura, considerando quién es el vicepresidente, ¿no? Que claro, es todavía más conservador que él. Pero sí, sobre todo creo que el gran reto en países como Estados Unidos y sobre todo las potencias europeas es revisar, como bien lo mencionabas tú, Victoria, que no es un presidente, no es un terrorista como tal, son las condiciones sociales, históricas y económicas que llevaron a una persona como Donald Trump a ser presidente y que llevan a jóvenes nacidos en Europa, hijos de inmigrantes, a cometer esos actos terroristas que finalmente terminan con la vida de personas, ¿no? O que en el caso de Estados Unidos lo que ocurre es que siguen alimentando este fuego de odio, de racismo y de xenofobia que termina en eventos como lo que ocurre en Virginia. Hay que ver qué más dice la comunidad internacional. Creo que hay muchas alertas prendidas. Desde el año pasado venimos dando cuenta de una serie de eventos que han ocurrido a lo largo del mundo y que nos tienen preocupados y sobre todo pues hacer énfasis en lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay que construir comunidad, hay que comenzar a hablarnos los unos a los otros y sobre todo hay que entender que más allá de las diferencias tiene que existir la capacidad de construir un marco ético común, de convivencia, de cooperación y sobre todo de conversación para entender que indistintamente de que yo no pueda estar de acuerdo con lo que tú dices o con la forma de que tú elegiste de vida, ello no implica necesariamente claro, que yo tenga el derecho de invalidarlo, ¿no? Y que invalidarlo implique dejar de verte como un ser humano. Entonces, bueno, seguiremos abordando el tema, seguiremos generando más investigación para ofrecerles a ustedes pues, mayores datos y análisis para que sigan actualizados respecto a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y yo creo que estos días son cruciales, son vitales. A mí estoy totalmente de acuerdo en lo que dices acerca de nunca invalidar al otro, sin embargo,
pues sí creo que las acciones deben de ser realmente contundentes en contra de este tipo de movimientos. Estamos viendo que en el lapso de 7 meses, este nivel de exposición de violencia ha venido creciendo en una velocidad increíble. Hace 7 meses, cuando apenas estaba empezando Donald Trump, nadie creía o nadie era capaz de imaginar que ya hubiéramos estado hablando del Ku Klux Klan, de neonazis, y que salieran a las calles con sus símbolos, con sus logos y con armas y tan abiertamente. Entonces, si esto pasa en 7 meses, ¿qué va a pasar en 2 años, 3 años, 4 años? Sí hace pensar, porque la velocidad... no suceda en 8 años y es que se a reelegir el tipo. Porque estamos viendo que la velocidad de los hechos va volando, entonces, habrá que estar muy pendientes con las noticias. Así es. Bueno, cambiando un poquito de ámbito y no necesariamente para noticias más halagadoras o más halagüeñas, volteemos un poco la mirada hacia lo que ocurre en México. Aquí platicamos en programas anteriores sobre lo que ocurría respecto a la violencia ejercida en contra de los periodistas en nuestro país. Tan solo en este año han sido asesinados 9 periodistas como Miroslava Bridge, Javier Valdés, Cecilio Pineda, Ricardo Monliu, Máximo Rodríguez, Filiberto Álvarez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera. ¿Y por qué saco el tema a cuenta? Porque la semana pasada el periodista Héctor de Mauleón, quien es editorialista del periódico El Universal y que también fue director editorial de Postdata, un semanario de arte, y que ha participado en proyectos como Canal 40 y en otros medios de comunicación, ha recibido amenazas de muerte. Lo último fue un video que se subió a la red social Twitter, donde una persona dice de manera muy, muy clara: la sentencia pronto será cumplida, y apunta una pistola sobre la fotografía del periodista, da 6 tiros y el video se termina. Héctor de Mauleón el último año, 2 meses, ha venido denunciando las redes de narcotráfico en la Ciudad de México. Recordemos también que él ganó el Premio Nacional de Periodismo José Pajes Yergo por su denuncia precisamente sobre el narcomenudeo en la colonia Condesa en la Ciudad de México, a partir de lo cual comenzó a recibir amenazas de muerte. Y pues bueno, es un llamado a las autoridades y por supuesto nuestra solidaridad como personas que colaboramos en los medios de comunicación, a que las autoridades hagan su trabajo y sobre todo a que el ejercicio del periodismo pueda realizarse con la mayor seguridad posible y sobre todo con la certeza de que tanto la ciudadanía como las autoridades no quedaremos pasiva, ni mucho menos los medios de comunicación, respecto a la demanda concreta cuando se amenaza a algún colega y sobre todo cuando este colega lo que hace es denunciar simplemente con pruebas en la mano lo que ocurre respecto al narcotráfico en nuestro país y sobre todo también respecto a la corrupción que impera en ciertos niveles de la administración pública, en este caso de la Ciudad de México. Preocupa sobremanera que las autoridades no se hayan pronunciado de manera abierta. Ya cualquier amenaza contra periodistas se persigue de oficio y tendría que serlo así, y después de un año de amenazas el gobierno de la Ciudad de México tendría que haber dado ya con el paradero de por lo menos alguna de las personas que ha realizado ese tipo de amenazas, considerando la tecnología que tiene y considerando que existe al día de hoy inteligencia suficiente para comenzar a hacer ese trabajo y sobre todo garantizar la integridad física de Héctor de Mauleón. Claro, finalmente sí es una cuestión muy lamentable, no solo por la cantidad de vidas que se han perdido, que son irreemplazables, y vidas valiosísimas que han dejado muchísimo a la sociedad y muchísimo pues a los medios de comunicación y a todo el trabajo periodístico, sino porque al suscitarse este tipo de eventos también nos están quitando a nosotros, los ciudadanos, la oportunidad de estar informados, la oportunidad de entender qué está pasando en otras partes de nuestro país, la oportunidad de entender cómo se están viviendo en otras ciudades, en otras comunidades, de problemáticas a las que si no fuera por ellos, por su mirada tan tenaz y por su descripción de los hechos tan gráfica y tan extensa, pues no tendríamos acceso a alguno. Entonces también a la hora de que nosotros luchamos y nos expresamos a favor de los periodistas, estamos luchando por nuestro derecho de saber, nuestro derecho a estar enterados, y pues también por la libertad de expresión, que finalmente yo creo que es el derecho más básico y fundamental que una persona puede tener. Así es. Sabemos que no, ¿cómo va de tiempo? Corte. Bueno, regreso para terminar la idea en el próximo bloque y el último bloque ya de este programa en este lunes en la noche en Sintonía UTAP 102.5 de FM, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. El lagarto oculto. Ingeniería en mantenimiento industrial.
En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. El lagarto oculto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Oculto y pues estábamos comentando la noticia de las amenazas de muerte al periodista Héctor de Mauleón. Y pues sí es lamentable, es un hecho bastante condenable, como mencionas. Claro. Hay que exigir a las autoridades pues que una respuesta pronta se haga notar ya, porque pues no puede ser que pues quede todo esto así nada más, en puros cabos sueltos. Claro. Debe de haber alguna respuesta por parte de la autoridad y una protección de todas horas a este personaje sobre tan todo importante. Cuando tenemos antecedentes de 9 periodistas más que han sido asesinados durante este año en nuestro país y que no ha habido como tal una consignación plena y clara de algún responsable de cada uno de los asesinatos acontecidos. Por supuesto. Sabemos que el estar en los micrófonos o en la televisión o incluso en la prensa escrita es una gran responsabilidad. Es un oficio que se tiene que ejercer de la manera más profesional, más ética posible, pero también estamos conscientes que hay argumentos, que hay señalamientos, que hay información que es incómoda, no solamente para el poder público, sino también para el crimen organizado o por cualquier otro tipo de asociaciones delictivas o personas que se sientan incómodas por lo que se diga en la prensa por parte de periodistas que, como Héctor de Mauleón y otros más, ponen en alto el nombre de la profesión. Sin embargo, como bien lo mencionaba Victoria, es un deber ciudadano poder informar a las personas precisamente de la manera más clara y más ética posible respecto a lo que pasa en nuestro país, respecto a lo que pasa en el mundo, y por ello reiteramos aquí una vez más nuestra solidaridad con el periodista Héctor de Mauleón. Así es, y pues bueno, dentro de otras noticias vamos a hablar del caso Odebrecht y de la implicación que tiene pues con México y con varios países de América Latina. Si ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué es este caso Odebrecht? Pues vamos a contarles cómo empieza todo. Claro, y que también ha sido denunciado en nuestro país particularmente por 2 periodistas que han sido claves en otros reportajes de fundamental importancia como La Casa Blanca, como Tlatlaya, como Ayotzinapa, y que tiene que ver con justamente eso, de cómo el ejercicio periodístico logra ventilar información que es pública y que merece ser conocida por todos los ciudadanos de este país. Así es, esta trama de corrupción de este gigante de la construcción sacude a todos los países de América Latina, bueno, la gran mayoría, y pues esta historia comienza el 15 de junio del 2015. Aquí la policía brasileña que se encargaba de vigilar toda esta trama de corrupción de la estatal de petróleos Petrobras arrestaba en una gran residencia a uno de los más poderosos empresarios de Brasil, que es Marcelo Odebrecht. Cuando esto pasa, pues el mundo económico y político de varios estados se tambalea, y pues no es para menos, porque desde entonces esta compañía con más de 200,000 empleados y con ramificaciones en 28 países ha estado dando sobornos continuamente a gobiernos y a regímenes con tal de pues mantener su poderío económico. Y pues bueno, aquí realmente vemos que lo arrestan y él acepta a delatar y a dar información
a las autoridades con tal de reducir la condena y que nada más sean 19 años lo que tenga él en prisión. Entonces vemos que está soltando mucha información que ha puesto también en jaque a varios políticos, a otras empresas, grandes empresas. Y pues bueno, ¿quiénes entran aquí? Entra Argentina. Durante los 13 años que estuvieron en el poder Néstor y Cristina Kirchner, aquí pues también hubo un despilfarro de dinero pues bastante fuerte. También en Brasil, con el actual presidente que es Michel Temer, pues también están vinculándolo fuertísimo porque han encontrado ya algunos nexos. En Chile también hay pues bastantes indicios de que hubieron pues corruptelas en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Perú, en la mayoría de las regiones, en República Dominicana, en Venezuela, y pues ahora vemos que la Fiscalía Mexicana cita al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por este caso. Y entonces... Y que lo cita, perdón, en el paréntesis, después que el periódico O Globo en Brasil hace pública la declaración del exdirector de Odebrecht, y después de que un grupo de periodistas mexicanos hace pública la investigación una vez que tienen acceso a los documentos de la declaración de esta persona, ¿no? Claro, realmente ya el trabajo periodístico es un periodismo de investigación y con bastante rigurosidad, en el que realmente vemos que ya tiene un efecto bastante tangible en lo que es pues la persecución y pues el aclaramiento de los hechos con el exdirector de Pemex. En este caso se ha llamado a declarar y en el marco de la investigación ha sido acusado por estos 3 exdirectivos de la constructora y pues se le acusa de recibir unos sobornos por un valor de $10 millones, en los que bueno, también se habla que con esto fueron... Cuando era aparte consejero de Asuntos Internacionales de la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto. No hay que perder de vista. Eso es lo que a donde iba, lo que precisamente pues varios periodistas apuntan, que bueno, ese dinero realmente fue usado para la campaña presidencial, claro, y que pues también tiene implicaciones pues que van que son bastante serias, porque ya también está hablando de la legitimidad de la presidencia, ¿no? de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Lozoya califica estas acusaciones como calumnias, como que no hay pruebas, y pues realmente aquí la presión ha ido incrementándose y pues bueno, ya se ha llamado a declarar, se han llamado a 19 funcionarios y exfuncionarios de Pemex, y pues también ya se están recabando documentos, testimonios y pues toda una serie de pruebas para poder enjuiciar a esta persona que ha recibido todo este dinero. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes del caso. Yo creo que aquí es un ejemplo claro de que la corrupción no es solamente de un ámbito, porque no, a veces cuando decimos corrupción, hay la corrupción del gobierno, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí hay corrupción en las empresas, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción en la misma sociedad. Claro. O sea, hay que ver la corrupción como este fenómeno que tiene varias caras, que no solamente propia de un ente, de un ámbito. Entonces, bueno. Y aquí es fundamental que la PGR, que la Fiscalía haga una labor seria y que una labor lo suficientemente sólida, que la verdad, a la luz de lo que ha acontecido, no se antoja así, considerando que Emilio Lozoya es uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, y no solo eso, es uno de los hombres que representa quizá de manera pues, casi emblemática esta nueva clase de servidores públicos que son hijos de quienes fueron en su momento funcionarios públicos con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como fue su padre, que fue secretario de Energía en ese sexenio, que finalmente lo que vienen es a repetir como los viejos vicios de un sistema que finalmente a las luces del día de hoy ya es completamente obsoleto, y sobre todo que representa una afrenta a la ciudadanía cuando lo que se vive actualmente en nuestro país es un contexto económico adverso, es un clima de violencia que preocupa, que se ha incrementado incluso a partir de lo que ocurrió con el sexenio de Felipe Calderón, pero sobre todo que además de que la corrupción se combina con la incapacidad y con la ineptitud de quien no solamente es al día de hoy acusado de recibir sobornos millonarios, sino que además hay cifras reales
de la baja en la extracción del petróleo y del crudo que la petrolera mexicana había tenido a partir del 2012, cuando se gana la elección presidencial, hasta el último año de su gestión. Entonces se mezclan todavía más cosas y parece que no ocurre nada en este país. Tenemos lo del socavón del paso, el paso a Cuernavaca. Tenemos también otra serie de señalamientos de corrupción, como el de la Casa Blanca y otros funcionarios públicos muy cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, y entonces es de exigir que las autoridades cumplan su labor en cualquier nivel de gobierno, porque finalmente esto sigue abonando el clima de incertidumbre y de resentimiento y de enojo de una sociedad que cada día se ve mucho más lastimada, mucho más vapuleada y que parece que ya no aguanta más, ¿no? Claro, finalmente tiene implicaciones gravísimas si no se da una respuesta contundente y no hay una aclaración de los hechos, porque también, como mencionas, el clima moral de los ciudadanos ya es bastante bajo. Así es. Y al seguir promoviendo esta sensación de impunidad en el que no pasa nada con los ricos, pero tampoco pasa nada con los pobres porque no se persigue ningún delito, pues bueno, también genera este clima de ingobernabilidad en nuestro país del que debemos de tener cuidado. Estamos viendo que la situación es bastante crítica en cuestiones de inseguridad. Entonces, bueno, yo creo que una de las mayores estrategias que pudiera hacer el gobierno es ir empezando por clarificar pues todo este tipo de escándalos para darle una certidumbre moral a la ciudadanía. Por supuesto. Muy bien. Seguiremos hablando del tema. Da para mucho más. La investigación apenas inicia. Fue el propio Emilio Lozoya quien hace 3 meses solicitó a la PGR que fuera llamado a declarar. Pero bueno, seguiremos recabando información al respecto. Y antes de irnos, pues nos quedan 3 minutos nada más. Los libros, por supuesto, como recomendación. Así como que, bueno, tradición del programa, Así que, Victoria, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues yo les traigo 2 libros. Este es uno que me gusta mucho, lo leí hace bastante tiempo. Se llama La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Es una novela colombiana que habla de asesinatos, de crímenes, pero también habla pues del ser humano en su totalidad, y de cómo una persona, estando en ciertas circunstancias, puede hacer actos de verdad terribles, pero también puede tener sus luces y sus pequeños toques de virtud. Entonces, bueno, es realmente desgarrador. Aquí habla, el personaje principal se llama Alexis, que es un chiquillo que lo agarran rápidamente las filas del narcotráfico, y pues bueno, su vida avanza sobre tragedia, pero pues también hay testimonio de una grandeza, que es la grandeza del ser humano. Finalmente el libro pues es algo trágico, pero también es esperanzador, porque nos muestra que a pesar de que hay ciertas cosas ya muy determinadas, la voluntad de la persona siempre es la que puede cambiar las cosas. Y por este lado traigo un libro que ya lo he recomendado, pero que está muy correlacionado con los temas que estuvimos hablando, que se llama Contra la raza y los racismos, de Fernando Ortiz. Este libro me gusta mucho porque habla de la integración racial que hubo en Cuba entre blancos y negros. Y realmente es un libro bellísimo porque te habla de todo el humanismo del que menciona Martí, y mencionan pues varias personas que lucharon por la igualdad en América y contra el imperialismo que arrasó comunidades y que pues tuvo tanta gente en pobreza, ¿no? Entonces, bueno, es un libro bastante bueno y en el que puedes encontrar bastantes datos acerca de por qué la raza es un concepto que ni siquiera existe, que es un invento y que no tiene como un sostén científico cuando hablamos realmente de los genes. Claro. Entonces, bueno, es algo bastante padre de conocer. ¿Tú qué nos traes, Xcoatl? Bueno, yo no sé cómo ande de tiempo, creo que ya nos tenemos que ir, pero no sé si se alcance a ver esto. Aquí está, es la invitación para un curso taller de oratoria en honor a Manuel Sánchez Mármol, que se impartirá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La entrada es gratuita, las inscripciones terminan el día de mañana, martes 22 de agosto, así que apúrense. Creo que hay una capacidad para 200 personas aproximadamente, va a estar muy interesante. Además, bueno, ahí tendré el honor de participar en el modelo 3, dando la materia elaboración del discurso, introducción, desarrollo y conclusión. Y bueno, va a estar variado porque habrá gente como
Está invitado el gobernador del estado, el licenciado Pedro Jiménez León, quien es secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, el licenciado Francisco Peralta Rodríguez, secretario técnico de la Gobernatura, Neida Beatriz García, secretaria de Desarrollo Social. Está invitado también el alcalde del Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa, también el licenciado Dan Augusto López Hernández, quien es presidente es notario público, Emanuel Civilla Oropesa, quien es locutor de radio de la XBT, entre otras personas más. Entonces va a estar variado, va a estar muy interesante, así que si quieren tomarlo es de manera gratuita y se dará, déjenme ver nada más, la constancia curricular a quien tenga el 100% de las asistencias. Entonces no se lo pierdan, pues ahí estaremos dando algunos tips para la oratoria. Y ya para el próximo programa les hago la recomendación del libro. Bueno, pues un honor volver a estar aquí con ustedes, que nos estén escuchando de nueva cuenta en 102.5 de FM. Victoria, un placer. Igualmente, Izcoatl, como siempre. Al equipo, por supuesto, en los controles, a la Universidad Tecnológica de Tabasco, quien nos sigue recibiendo en esta casa, y por supuesto que nos da la oportunidad de poder platicar y conversar con ustedes de los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes y la próxima semana, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hasta la próxima. El lagarto oculto. Sumérgete en lo más profundo del conocimiento. Somos depredadores de buena literatura, con un largo colmillo en política global. Sigue nuestras mesas de análisis y debate, en las que estamos siempre alertas para atacar con información intelectualmente veraz. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto.